Muy buena, gente. ¿Cómo están por ahí? Eso que está ahí atrás, eso amarillito que se ve por ahí arriba pintoresco, es nuestra nueva casa en Europa y hoy se la vamos a compartir en este video. Estamos en un pueblito llamado Teulada en la isla de Cerdeña, en Italia, y hoy les queremos mostrar nuestro primer hogar. Estamos muy contentos, pero primero nos quiero presentar. Para los que están llegando a este canal que se llama La Aldea, nosotros somos Tina, Juan y nuestro perro Chacho. Viajamos 6 años por toda Sudamérica en un motorhome que nos llevó a conocer los mejores destinos, los mejores lugarcitos manejando, y esto es un nuevo comienzo para nosotros, porque después de que el motorhome se averió en Venezuela, cruzamos el charco para arrancar una nueva vida acá en Europa. Y no solo en Europa, le vamos a dar la vuelta a los continentes que están por acá al lado nuestro, pero para todo esto necesitábamos una residencia y sacar nuestro pasaporte italiano, que eso va a quedar para más adelante, porque hoy lo que queremos hacer es hacerle un house tour y mostrarle con detalles el lugar en el que vivimos, porque créanme que tiene un montón de beneficios y más si lo relacionamos con el costo que estamos pagando por estar acá. Vengan, vamos a conocer nuestro nuevo hogar. Gente, esta es la parte de arriba justo antes de entrar a casa. Esta es una de las vistas que tenemos desde la puerta de casa a lo que es el pueblo entero. Nosotros en el video anterior le mostramos el pueblo y estaría bueno como que lo vean, pero como para ponerlos resumidamente en un contexto, este pueblo de Teulada está bien en el sur de Cerdeña y tiene más o menos un aproximado de 2.000-2.500 personas. Entonces es un pequeño pueblo, todo es cerca y nosotros estamos, por así decir, como en una de las partes de atrás, pero simplemente a 300 metros del centro. Y ahora sí, gente, antes de darle la bienvenida y empezar a mostrarle casa, me gustaría que ustedes vayan teniendo en cuenta ciertos contextos como la relación de calidad, precio, beneficio y todos los detalles de la casa, y que ustedes al final del video nos digan si lo que estamos pagando le parece correcto, le parece caro, le parece barato. Al final del video nos cuentan. Por ahora, bienvenidos a nuestra casa. Benvenuti. Bienvenidos a casa. Quiero empezar a describirles un poco los ambientes y las cosas que decoran nuestro hogar. Primero tenemos un sillón acá de 3 cuerpos, que como verán lo usa el rey de la casa más que todo. Pero bueno, tenemos una entrada muy bonita con una decoración del cuadro de Cerdeña, por supuesto, porque estamos cerquita de las playas. En el video anterior se las mostramos y esto es lo que caracteriza también la isla de Cerdeña. Y acá tenemos una decoración que lo único que ven acá que pusimos nosotros fue estas flores que le regaló a Juan el otro día, que es con lo que decoramos la entrada. Sí, gente, ella me regaló flores a mí esta vez. Bueno, se están invirtiendo los roles, parece, pero a mí me encantó el gesto, mi amor. Después acá tenemos el mueble de algarrobo, que es donde se guardan todas las cosas de cocina, con todo incluido, desde tacitas de todos los tamaños, vasos, hay platos, miren esto, porque de verdad que es algo que me llamó mucho la atención, que tiene platos de todos los tamaños, sartenes, tiene como 4 sartenes, ollas de todos los tamaños que uno se imagine. Bueno, acá está la mini primer que nos compramos, pero de verdad que tiene absolutamente todo muy completo. Bowls de todos los tamaños para hacer ensalada, para cocinar. Y miren hasta qué detalle de equipamiento trae. Repasadores, manteles, cositas para decorar la mesa, varios de estos mantelitos. La verdad, un lujo. Esto también nos llamó la atención, de que te viene equipada hasta con los electrodomésticos del día a día. O sea, tener una tele que, si bien nosotros no usamos televisión, porque desde que nos fuimos de viaje dejamos de mirar tele, y más acá que están todos los programas en italiano, imagínense. Pero sí la usamos para conectar la compu y hacer las correcciones con la tele, que es como ustedes ven los videos. Entonces eso hace que vayamos poco a poco mejorando el audio también. También vemos alguna que otra serie de Netflix cuando conectamos. Entonces bueno, eso por ese lado está buenísimo. Poco a poco acá nos encontramos con el mueble de la mesa y las sillas, que como les dije anteriormente está equipada para 6 personas. Incluso hay una trabita acá que si uno lo desliza, así, puede estirar y agrandar la mesa para algunas personas más. Con esto se podría decir que le ponemos fin a lo que es el espacio de la sala. Ustedes se dan cuenta que acá podemos armar, si quieren, una coreografía de bailar, porque es enorme. Los podemos invitar a todos ustedes a una fiesta que tranquilamente entramos. Y ahora sí vamos a mi parte favorita, que es la cocina. Y digo así mi parte favorita porque yo
amo nuestro motorhome, amo la aventura de vivir viajando, pero sí que el hecho de cocinar en un espacio tan chico, cuando uno si quiere expandir y hacer una cena como muy gourmet o algo así, se complica porque no tenés mucho espacio. Acá por lo contrario tenemos una comodidad impresionante para cocinar, con una cocina de mármol súper cómoda. Este mueble que ustedes ven arriba está todo bien distribuido. Nosotros acá, por ejemplo, guardamos lo que es comida, provisiones. Y acá hay algo que me encanta, que es un escurridor en el mismo mueble. Eso permite que uno acá no tenga ese plástico para secar las cosas y quede mucho más prolijo, y a su vez cuando pones a secar, tuki, tapas, entonces queda todo prolijo y no se ve, y eso está espectacular para los que son medios como yo, vagos a la hora de secar, guardar y todo eso. Mandamos acá arriba, se seca y pronto. Y estéticamente, o sea, la cocina, por así decir, todo el tiempo se está viendo así. Organizada. Después nos Exactamente. vino tan equipada que hasta una balanza viene con espátulas, con cuchara de madera, con cubiertos para 6 personas. Eso está espectacular. Por acá abajo tenemos otro mueble que mira, Chacho sabe porque ahí guardamos la comida de él. Y todos los productos de limpieza que incluso vinieron también con la casa. Chacho, sentate. ¿Querés comer? Séntate, a ver. Séntate. Y claro, La pata. ¿para qué abriste ahí? La pata. Muy bien. Por ahora te damos apenas unos doy, después lo alimentamos bien. Ya les sigo mostrando. Primero alimentar al bebé. Acá tenemos un mueble en vertical, que es donde guardamos las bolsas de basura, porque las acumulamos para luego sacar al Chacho a pasear y demás, tener bolsitas del mercado. Acá otro cajón más, que es donde guardamos las verduras que no van en la heladera, como cebolla, papa. Y tenemos el horno empotrado, que es eléctrico, amor, ¿está bien dicho así? Eléctrico. Porque es muy simple, funciona sin gas, entonces uno lo conecta acá si quiere que cocine de arriba y de abajo, la temperatura y ya. No lo voy a prender porque no hay nada. Y una costumbre que tenemos los argentinos de guardar las sartenes y las cosas dentro del horno. Yo no sé por qué, si no venía acá, pero yo me acostumbré y ya mete las cosas ahí. Parte del mueble. Parte del mueble, bueno. Y después tenemos el anafe de 4 hornallas acá arriba con este sistema que está espectacular, donde tenemos más luz y un sistema para chupar el aire, que ¿cómo se llama, mi amor? Tú lo sabes, extractor, mi amor. Extractor, no me salía la palabra. ¿Saben qué me gusta de la cocina? Aparte que sea todo con azulejos y mármol, entonces es re fácil de limpiar. No toda la casa. O sea, Muy eso lo digo yo, que soy el encargado de lavar cuando ella cocina, ¿no? Exacto, porque acá hay otro detalle. La casa trae lavavajilla y microondas, que son 2 electrodomésticos que nosotros no tenemos la costumbre de usarlo. Entonces, de hecho, el microondas estaba ahí, nosotros lo pasamos acá porque no lo usamos y nos quita espacio. Y el lavavajilla, que... Sé sincera. Ya tenemos la tarea de que yo cocino y Juan lava, entonces como a mí no me toca lavar, yo ni me calenté, por así decirlo, en investigar. Gente, cómo se y usa. bueno, yo les soy sincero, no tengo la menor idea de cómo se usa un lavavajillas porque nunca usé, y ante el miedo de romperlo, la verdad, y ponerme a sacarlo grueso, yo elijo lavar con el método tradicional, y me enamoré de esto que mostró Valen, de que vas escondiendo la loza mientras la lavas y que todo queda perfecto. Y después tenemos la heladera también, que la amo porque, como les decía antes, el hecho de tener una heladera tan grande donde nosotros organizamos la comida por día, hacemos la compra mensual, entonces ya tenemos acá el freezer completamente lleno de cositas. Nos van dando la oportunidad de ir comiendo más saludable que capaz en el motorhome, que íbamos como con lo justito. Y después la heladera acá, no sé si está acomodada, amor, ¿eh? Está acomodada, más o menos. Está un poquito vacía también porque se está acercando el fin de semana y acá en el pueblo los lunes uno va al mercado. Así que bueno, la vamos vaciando y los lunes hacemos las compras semanales para que rinda la comida y comprar más barato. Así que por ahora Miren, me voy es el alejando. espacio de la cocina, comedor, el lugar donde más estamos, el lugar donde por ahora también nos dedicamos a trabajar acá. Y antes de irnos para la otra parte de la casa, les quiero mostrar mi otra parte favorita, que es la que tengo acá atrás mío, que se trata de el balcón. Miren la iluminación natural que nos da el tener este ventanal enorme que también, bueno, sirve de puerta como para ir a esta zona del balcón. Eso para mí es un top porque estamos prácticamente con las luces apagadas y con esta iluminación natural. Ahora sí, para que todo brille, las hemos prendida, pero ahora...
Y en Europa se valora tener iluminación porque la luz es cara, entonces tener luz natural ayuda muchísimo. Miren esto, es literalmente el balcón del tamaño de toda la casa, entonces llega hasta el final de la última habitación y es súper amplio, desde acá se puede ver todo el pueblo. Hablo medio bajito, yo siento que acá en el pueblo se escucha todo lo que uno habla, ¿viste? Y como que todavía capaz que los vecinos están durmiendo, pero bueno. Miren, está espectacular, súper cómodo y acá también es donde nosotros colgamos la ropa, que tenemos dos chances. Una en el tender que está allá en la esquina y otra es a lo italiano, por supuesto, que en todos los balcones de Italia ustedes van a ver esta especie como de tender. Estos son más como para colgar piezas grandes como los acolchados o las sábanas, porque el resto de la ropa nosotros lo colgamos allá. Bien amigos, este es el espacio que tenemos al aire libre de balcón donde uno viene a respirar, a ver toda esta vista impresionante que tenemos, además de que sea el lugar también donde uno puede colgar la ropa, donde Chacho sale a tomar solcito de la mañana, pero lo principal es esta hermosa vista que tenemos. Y otra cosa que no me quiero olvidar de contarles que tiene este balcón, es que está espectacular, que tenemos este sistemita de toldo. Voy a intentar hacerlo, pero vos me podés ayudar si algo no sale tan bien. No, yo lo hago, pero vos me vas a ayudar por si algo no sale tan bien. Hágale. Perfecto, baja, tuki, 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 tuki. Y 3 deditos después. ahora lo enganchamos. Listo, mi amor. Ven cómo cambia de que automáticamente deja de entrar el sol a la casa, entonces el ambiente se mantiene mucho más fresco y armónico. O sea, espectacular. Y otra cosa que tenemos de este lado del balcón, aparte de los elementos de limpieza, la escoba, es el tema de los cestos de basura y las cajas, porque como les contaba en el video anterior, en Italia se utiliza el sistema de organizar la basura en diferentes tipos: lata, vidrio, orgánico, plástico y carta, que es el cartón. Entonces cada uno tiene su respectivo nombre, acá el orgánico, en fin. Y nosotros ya sabemos que la basura viene afuera, entonces adentro no genera ni moscas ni nada. Y que tal día tenemos que sacar la basura. Por ejemplo, mañana toca el orgánico, así que ya lo tenemos full lleno a este para mañana a primera hora sacarlo afuera y que se vaya para arrancar una nueva semana de basura. Obvio pensar en que estamos en Italia y que la cafetera italiana es lo primordial en cada casa de acá. Entonces, antes de seguir mostrándoles la casa, voy a dedicarles este cafecito a ustedes. Voy a hacer un café que nos dé pilas a la mañana y seguimos mostrándoles la casita. ¿Qué opinan? A la climatización de la casa, tenemos uno de los aires acondicionados acá, que está ahí arribita y nos refresca. Este sí lo hemos usado bastante los primeros días. Y un ventilador que también vino con la casa. Este nos acompaña para el baño, para el comedor, para la pieza, dependiendo de dónde lo necesitemos. Y acá tenemos la estufa, que es eléctrica, que esta sí todavía no la usamos. La usamos simplemente ahora para decorar con el cuadrito de Chacho. Pero bueno, aparentemente sí, por lo que vemos es eléctrica, porque acá tiene el enchufe. Y ahí tiene, se supone que debe hacer una llama de calor. Todavía ni por joda la probamos, pero bueno. El sonido del amor. Cafecito listo. Hay algo que a mí me encanta de esta casa y es la mezcla de estilos que tiene. Porque esta es una casa prácticamente nueva, tiene 17 años, entonces por supuesto que tiene desde la construcción hasta un montón de detalles con aspecto moderno, pero a su vez está mezclado con todos estos muebles de algarrobo que le dan como un aspecto rústico. Entonces yo creo que la construcción moderna y minimalista con la iluminación que le dan las paredes blancas mezclado con la madera, a mí es algo de lo que más me gusta. Y ahora sí, con este cafecito vamos a continuar mostrándole otro sector de la casa.
cosas que también nos encanta, la comodidad que tiene Chacho. Al ser un perro grande necesita descargar energía y moverse. En una casa tan grande como esta, él va, viene, incluso a veces le agarra su ataque de locura y se pone a girar en círculos por las piezas y viene hasta acá, así que eso está muy bueno. Todas las puertas de la casa, excepto la de salida, son corredizas y, como verán, prácticamente no hace ni ruido. Es porque todo es como nuevo, todo funciona. Y otra curiosidad, que esto lo vimos cuando llegamos a Europa, es que los pulsadores de luz están como antes del ambiente o después del ambiente. Es algo que Valen se acostumbró mucho más que yo a utilizarlo, pero bueno, todos los pulsadores están en las entradas y salidas y por ejemplo acá, si toco este, ahí está, bien. Bien, la pegaste, amor, Le éxito. pegué, prendemos el pasillo y también lo puedo apagar de allá y con este otro pulsador apago la luz que está atrás de Valen o la prendo, que es la del comedor. Es como siempre que yo estoy viniendo y quiero llegar e iluminar el comedor antes, tengo para tocar el pulsador. Y lo bueno es que, por ejemplo, también está increíble que si uno, por ejemplo, quiere prender la luz de la pieza desde afuera, y viste que muchas veces te pasaba en Argentina o en otro lugar que te tenías que parar para ir a apagarla. Claro. Acá no, Bueno, paso a paso. Eso está buenísimo para vos, yo no me acostumbré todavía. A mí me gusta. Y esto es un mueble en donde ponemos los zapatos. Como no tenemos muchos zapatos, vemos que también le pusimos Mochilas. unas mochilas. Así que, en fin, un mueble. Por acá, obvio, otro mueble de algarrobo con nuestra alcancía provisoria. Acá en Europa es muy bueno eso de ahorrar monedas. Sí, sí, así sí. que hasta tener una alcancía vamos poniendo todo ahí. Y esta es como la parte... Lo voy a apoyar acá para no arruinar la madera. Ay, mi computadora. Todo tiene que quedar bien. La computadora no se marca, la madera sí. Y acá tenemos como un espacio pequeño que nos da la entrada a diferentes ambientes de la casa, pero que tiene como un sillón en sí, porque lo podés utilizar de sillón y está incluso decoradito como tal, pero en realidad es una baulera en donde hay un montón de almohadones, acolchados, Eso, ahí estaba el acolchado de invierno. sábanas y demás. Y es tan grande este lugar de que tenemos una escalera. O sea, yo antes no entraba parado, estaba todo el día así en una van y ahora tengo una escalera para ir al piso de arriba. Eso es Épico. Pero bueno, vamos a ir al primer ambiente, vamos a pasar por el cuarto de huéspedes, lo que sería eso, pero en realidad nosotros lo llamamos el cuarto de Chacho. Así que bienvenidos. Miren lo espaciosa que es la primera habitación, que decimos de huésped porque acá queremos recibir gente. Sí, y de hecho, ustedes ven como que hay una cama matrimonial, pero en realidad son dos camas simples, pero nosotros las unimos con el fin de creer que vamos a recibir alguna pareja de amigos o algo así, y no como que es la pieza de los niños que Claro, están claro. separadas. De los hijos que no tenemos. Exactamente. También, como todo lo que estuvimos mostrando, viene muy equipado, viene con las mesitas de luz y con un placar re completo de este lado, en donde Hoy en día está guardada nuestra maleta, Sí. nada más, mira. maletas, fundas. ¡Tarán! Pero miren los detalles, sábanas con toallas, la casa vino muy completa y acá también guardamos la tabla de planchar porque la casa también vino con plancha y tabla de planchar. Eso me encanta, que cuando decimos que la casa viene equipada, viene realmente equipada. ¡Sí! ¡Ay, perdón! ¡Sí! Salud. ¡Sí! Salud. Uy, 3, 4. Perdón, se voy a Salud, amor, dinero y que pasemos Perdón. toda la vida juntos. No sé qué más querés que te diga. Perdón. Miren, Chacho, ahí. Nos vamos para nuestra habitación. Vengan. Nosotros elegimos esta habitación como nuestra habitación principal porque esta sí tiene una cama real de 2 plazas y tiene aire acondicionado también este ambiente. Entonces, cuando nos mudamos hacía mucho calor, entonces queríamos tener aire acondicionado en la pieza. Hoy en día realmente ya no lo estamos usando porque estamos justo en esa transición de verano yendo por el otoño hacia el invierno, entonces como que ya el clima no amerita para nada prender el aire y como la luz es cara, así estamos perfectos con esta ventilación. Esa ventana nos increíble. salva la vida porque uno la abre acá y lo bueno como viene con esta... Viene con mosquitero, entonces está buenísimo que a la noche puedes dejar abierta y no te entran los chovis. Es una tiradita para abajo y se eleva y te queda con la cuerdita listo para que vos lo puedas No, traer. y mira, amor, atrae las ventanas tradicionales, que hay algo que a mí también me encanta. A ver, Y esto es lo que yo les quería mostrar. Miren lo copado que está. la vas girando y miren cómo funciona esto. Es Chicos, perdón, yo no sé si soy demasiado latina o qué, pero me encanta. O sea, me sorprendió porque esto yo no lo había visto nunca. También
Esta habitación viene con un mueble en donde hoy en día podemos tener toda nuestra ropa acomodada, porque en el motorhome, sinceramente, como el espacio era reducido, nosotros lo que era la ropa lo teníamos en una baulera y la teníamos que poner una encima de otra. Entonces, para sacar el pantalón de abajo de todo, ya desordenaba la ropa y duraba poco. Hoy en día podemos colgar la ropa. Bueno, también Todo. la podemos tirar así nomás si tenemos ganas, Sí, pero Dios sinceramente, o sea, todo se mantiene acomodado todo el tiempo. Uno lava, viene, descarta y listo. Y por supuesto tenemos la decoración que le pusimos del chacho. ¿Seguimos? Así que esta es nuestra habitación. Antes de continuar mostrándoles las casas, quiero hacer un paréntesis acá. Porque ustedes ven que estamos comparando mucho el tema de que ahora vivimos en una casa, de que tenemos espacio, y lo comparamos constantemente con vivir en nuestro motorhome. Quiero aclararles que no es que estamos cansados de la van life y que cambiamos de vida porque ay no quiero ver más el motorhome, no aguanto más. No, en absoluto. De hecho, todo este proceso que estamos haciendo es justamente para poder trabajar durísimo y el día de mañana construir un nuevo motorhome donde de repente sea un poco más grande, entremos parados, podamos imaginarnos una familia viviendo ahí adentro, porque sí, queremos crecer, queremos hacer crecer esta familia en algún momento y tener un motorhome más grande para poder disfrutarlo mejor. Y cosas como dijo Juan, el entrar parado, poder cocinar, tener una heladera más grande, todo eso nos va a dar el confort que por ahí no teníamos en la aldeíta. Pero así todo, como somos personas que nos gusta disfrutar de cada momento y de cada proceso de su vida, estamos gozando muchísimo tener una casa donde pensar en recibir visita, donde podemos pensar en tener espacio, donde cada uno tiene su lugar. En fin, disfrutar de todos los procesos que la vida nos va poniendo, cada desafío nuevo que se nos presenta, superarlo con una sonrisa y ahora estar en una casa cómodos mientras hacemos todo este proceso de la ciudadanía, que eso ya se lo vamos a mostrar en otro video. Estamos súper disfrutando de este hogar. Dicho esto, también les quiero decir que no sé si estuvieron atentos, que cambiamos el nombre del proyecto. Nuestro viaje comenzó por América y nuestro sueño era conocer toda América, entonces nos pusimos de nombre La Aldea por América. Pero cuando tomamos la decisión en Venezuela de cruzar el charco, dijimos hay que hacer un cambio en este proyecto porque nos tenemos que expandir y no podemos seguir siendo más La Aldea por América. Entonces, después de buscar qué nombre encajaba más con el perfil, decidimos llamarnos laaldea.viajes. Así que el nuevo nombre del proyecto es así, laaldea.viajes. Nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram y en TikTok con ese nombre. Nosotros también principalmente tenemos el sueño de conocer el mundo entero, así que no nos queríamos poner un límite y ahora somos La Aldea Viajes. Juan, Tini y Chacho pueden suscribirse acá al canal de La Aldea para que les muestren todos nuestros videos, publicaciones, vivos y demás que vamos a estar haciendo. Y ahora sí, la casa no terminó acá, así que vengan que les voy a seguir mostrando los rinconcitos que faltan por compartirles. Nos vamos primero para el baño. Es enorme, gente. Miren el espacio que tenemos acá. Está la parte de la bacha con sus muebles, donde podemos guardar de todo en el espejo. De hecho, acá algo que es un detalle que está muy bueno es que tenga lucecitas el espejo para uno poder verse mejor los detalles. Y miren lo completo que es esto, que incluso nos traía un secador de pelo. Esto me llamó mucho la atención porque no sé si a ustedes les ha pasado de alquilar una casa y que te venga el baño equipado hasta con un secador de pelo. Es muy loco. ¿Lo usás, mi amor, igual? No lo usé nunca, es que no estoy acostumbrada a usar. Pero buenísimo, trae un secador de pelo. Pero está buenísimo, exacto. No le quita la buena acción. Exacto. Y por otro lado, acá mismo en el baño tenemos la máquina de lavar ropa que es nueva, literalmente está prácticamente a estrenar. Cuando la empezamos a usar decía yo, ¿qué onda esto? Está impecable. Que es una máquina de lavar hasta 6 kilos y esto lo compramos nosotros en Shein, que es para guardar la ropa sucia, como no teníamos un espacio, y encaja perfecto acá. Después vamos girando y algo que nos llamó la atención primero y principal del baño es tener un ventanal. O sea, ustedes se dan cuenta que tenemos una ventana que hay que tener cuidado cuando uno viene al baño porque pueden estar los vecinos. Te digo que si sacamos el mosquitero, un limón al vecino le podemos sacar tranquilo, ¿no? No, es muy loco porque claro, ahí a veces se ponen a fumar cigarrillo y uno está en el baño, imagínate. No da.
Esto es algo que vimos en Argentina, en el resto de los países de Sudamérica no lo hemos encontrado más que la lluviecita que a veces viene enganchada al inodoro para que uno se lave y se higienice. Pero bueno, acá tenemos un bidet, amigos, igual que en Argentina. No tan igual. Este bidet tiene el agua que sale así. O sea, Es raro. es raro porque ¿cómo se lava uno el culo? Hay que meter mano y Claro. antes en el de Argentina sale como el chorrito sagrado de acá. Claro, y es La como fuente. más higiénico porque uno no tiene que andar como que tocando, por así decirlo. Pero es muy loco, o sea, como que uno tiene que ahora poner el culi muy para atrás y empezar Sí. a jugar, no sé, como muy raro. Pero bueno. Bueno, tenemos gente, bien. ya sabemos qué cosas hace Valen cuando se pone. Y después por este lado tenemos la ducha, que el día que llegamos, o sea, cuando nos mudamos, esto era un box todo cubierto, vamos a dejar una foto de cómo lo encontramos, pero como había una pérdida, vino el dueño y cambió, tuvo que romper toda la ducha y nos dijo que capaz que en un momento hace de nuevo un box, pero por el momento nos pusieron una cortina. Y la ducha está espectacular, nos damos unos baños de lujo, agua calentita, aparte ahora no te voy a negar que me quedo unos minutitos más abajo del agua. Un detalle que no me puedo olvidar de contarles, porque cuando nosotros le preguntamos al dueño qué carajo hace un timbre acá en el baño, y nos explicaban que eso se usa mucho porque si te descompensás dentro de la ducha o si te caíste y te resbalaste, que puede pasar, uno hace y tocas el timbre y suena en el comedor, ¿lo escucharon? Ahí está. Es buenísimo. Entonces, te Entonces, pasa algo te y... colgás de acá, mira, tipo, me desmayo. Sí, exactamente. O si te falta papel higiénico, de última te parás del inodoro y haces como un viajecito hasta allá y listo. Bueno, Bueno, y este es el baño. Espero que les haya gustado. Ahora nos vamos para la parte de arriba, amor. excelente extra, mírenlo. En sí se podría utilizar como un depósito para guardar cosas, pero yo tengo la idea de algún día esto transformarlo como en un espacio de trabajo, poner un escritorio, que sea el espacio de desconexión o concentración y venir a trabajar acá arriba, porque incluso hasta tiene como una heladera muy pequeña, como la que nosotros teníamos en el motorhome, entonces podrías como hasta tener el agua y todo tipo de cosas. Bien. Podemos tirar un colchón ahí mismo. Podemos tirar como Sí, bueno. 3 colchones. Y miren esto, porque hay más. A mí me sorprende que siempre hay más en esta casa. No Y termina y más el Y recorrido. miren, muchos no frecuentamos por acá, pero a veces hacemos nuestras subiditas, porque esto es como que tiene una terraza. Vamos, vamos. Salimos por el ventanal y vengan. Miren lo que es este espacio. Uy, está saliendo el sol con todo. Esto es espectacular. Esto sería la terraza. Con Valen tenemos la idea de comprar una de esas alfombras de césped sintético que venden en AliExpress, en Temu. Acá como estamos cerca y le contamos, podemos pedir cosas por esas páginas y que todo vale 2, 3, 4, 5 euros nada más. Entonces la idea sería como poner acá un poco de pasto sintético, unas reposeras para venir a tomar sol en el verano, para venir a tomar unos mates y ver el atardecer, porque desde acá como que tenemos un ángulo mucho más amplio de lo que es Miren la visión del esto. pueblo y las montañas. Wow, chicos, yo estoy enamorada de donde estamos viviendo. No se puede pedir más, o sea, tan espaciosa la casa, todo este ambiente acá, todo el pueblito, la vista, a tomar solcito, a estar en familia. La verdad es que estamos muy contentos de poder tener un espacio, como les dijimos. Estamos disfrutando muchísimo también de este estilo de vida. ¿Qué está viendo, Chacho? Chacho es un chusma de barrio. Ahora sí, con unos matecitos, antes de decirles el precio y cuánto nos costó vivir acá y dar todos los detalles económicos, queremos hacerle una aclaración. A la hora de hacer un contrato, que teníamos que llegar a un acuerdo a ambas partes, donde tuvimos que firmar y demás, teníamos que tener en cuenta que la persona que nos estaba alquilando iba a tener que estar como predispuesta a ciertas cosas que le íbamos a ir pidiendo, ya que nosotros venimos a tramitar la ciudadanía. Y que bueno, ese video lo vamos a dejar aparte para contarles bien todos los requisitos, pero una de las cosas que tenían que acceder ellos era hacernos un contrato físico. Ese contrato tenía que estar a nombre de los dos para poder fijar residencia los dos a nombre de las dos personas, que en este caso es Juan y yo.
y iban a tener que acceder también a hacernos una carta de hospitalidad donde demostraba que somos residentes argentinos, que estábamos mudándonos acá, que estábamos teniendo esta casa como dirección para poder fijar residencia y poder continuar con el paso a paso de los trámites. Entonces eso también se súper valora y agradece de parte de los dueños que siempre han estado predispuestos para nosotros y que son muy hospitalarios y muy solidarios a la hora de ayudar y tener en cuenta que estamos haciendo un trámite. Así que, una casa con un contrato ideal que a nosotros nos sirva para poder hacer todos los trámites de la ciudadanía. Una casa que venga equipada hasta con el mínimo detalle para nosotros poder vivir dignamente desde el día en que llegamos y no tener que ponernos a pensar en que nos faltan cosas. Una casa con 2 habitaciones, con un balcón gigante, con 2 aires acondicionados, con altillo, con terraza, en una ubicación preciosa y demasiado tranquila. Máquina de lavar ropa, todo, o sea, está full. Tiene un costo total. Va con repiquete. Son 500 euros al mes que nosotros pagamos para estar acá. Entonces, ustedes ahora díganos si eso les parece un precio justo o no les parece un precio justo. Para mí es un precio súper justo considerando todo lo que tenemos, las comodidades y cómo nos instalamos desde el minuto cero, como dijo Juan. Para mí está excelente. Y agregarle la cercanía a la playa y la posibilidad de cosas que hay para hacer. Y algo a tener en cuenta a la hora de calificar si el precio es justo o no es justo es el lugar en donde estamos viviendo. Acá en Italia, un sueldo mínimo es de 1.300 euros por persona. O sea que si una pareja mínimo vive en una casa como esta y los dos trabajan, van a ingresar a la casa un mínimo de 2.600 euros. Hablar de 500 euros solo de alquiler, estamos hablando que es menos de un 20% del ingreso total. Y para los que no saben, nosotros trabajamos también, no para alguien, que trabajamos con redes sociales, creación de contenido y publicidad, que por suerte nos alcanza también para vivir cómodos acá. Así que, sabiendo ya el precio de lo que es el alquiler, más o menos le di un estimativo de lo que se gana en Italia, me gustaría que nos dejen en los comentarios 2 cosas. Primero, si les gustaría saber cómo son el resto de precios en Italia, cuánto cuesta ir al mercado y algunos otros precios, ya sea de eventos turísticos y demás. Y lo segundo que me gustaría saber es qué tal, qué les parece nuestra casa, si les gusta este nuevo comienzo que tenemos, esta base que va a ser esta casita, desde donde nosotros vamos a hacer múltiples viajes a diferentes países porque estamos a nada. Entonces déjenos por favor en los comentarios, teniendo todo en cuenta lo que vieron en este video, si les gusta esta casita y si les parece bien lo que estamos pagando. Y por supuesto compararlos con el resto de los países. Me encantaría que ustedes comenten si alquilan o si son propietarios y si tienen más o menos una noción de cuánto se paga un alquiler mínimo en su país. Sabemos que en el nuestro, en Argentina, están súper caros los alquileres. De hecho, nosotros antes de vivir en un motorhome alquilábamos y se nos iba mucha plata en alquiler, considerando el espacio pequeño en el cual vivíamos también. Entonces queremos leer para nosotros también tener una noción, una idea de cuánto es en otros países y así saber si estamos pagando bien o caro o en base también al resto de los países. Así que bueno amigos, gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima amigos.